Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Y que describe una técnica de manipulación de masas que es brutalmente simple pero efectiva. Y estoy a punto de describiros el 11S. Y lo que ocurrió... Por cierto, este es el símbolo del grado 33 de la libre masonería, el águila de las dos cabezas, cuyo lema lee Orden del Caos. Y en otros términos significa problema, reacción, solución. Crear el problema para ofrecer la solución a ese mismo problema. Después del 11 de septiembre, George Bush dijo: sois libres y la libertad es bella. Ya sabéis, llevará tiempo restaurar el caos y el orden. Orden del caos. Pero lo haremos. Problema, reacción, solución significa exactamente eso. Crear un orden del caos. Y funciona de esta manera. Quieres cambiar el mundo de tal manera que sabes que si lo haces de manera pública vas a tener una resistencia masiva por parte de la población, como por ejemplo todos estos cambios orwellianos que están ocurriendo hoy en día. Así que no lo haces de manera pública, sino que utilizas esta técnica. Fase 1. De manera encubierta creas un problema. Puede ser un ataque terrorista, una guerra, un desplome económico, cualquier cosa que encaje con la solución que quieres introducir posteriormente. Entonces le cuentas a la gente, y con esto enganchamos con el tema anterior, a través de unos medios de comunicación que son totalmente incuestionables, quitando unas pocas excepciones, la versión de ese problema que quieres que el público crea, como por ejemplo que Lee Harvey Oswald asesinó a Kennedy con una bala que giraba por las esquinas. O que este increíblemente efectivo 11 de septiembre fue creado por algún tío en alguna caverna en Afganistán con la ayuda de un teléfono móvil. Si quieres que la gente se trague esto, tienes que crear un falso villano para esconder el hecho de que realmente tú estás detrás de todo. Fase 2. Quieres que el público reaccione con miedo y con rabia para que finalmente digan: esto no puede seguir así, tenemos que hacer algo al respecto, ¿qué medidas vais a tomar? Y en ese punto, tú, que de una manera encubierta has creado el problema original, consigues esa reacción pública de al menos pedir que se haga algo al respecto. Y entonces les ofreces públicamente las soluciones al problema que tú mismo has creado. Esta es la razón por la que Tony Blair, después del 11S, dijo: el mundo ha cambiado y no será ya nunca más el mismo. En realidad, todo fue diseñado para que el mundo ya no fuera el mismo. Y si echas un vistazo a las dos guerras mundiales, si miras a la primera, el poder en el mundo estaba en manos de bastantes menos personas de lo que estaba antes de su comienzo. Aquí tenemos el primer intento de este cuerpo global en forma de la Liga de las Naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, el poder estaba dramáticamente en manos de menos personas de las que estaban desde su comienzo. Emergieron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y todas estas instituciones internacionales. Y lo que ocurrió, y explico esto en gran detalle en mis libros, es que tienes a la misma fuerza creando al nazismo y financiándoles, y haciendo exactamente lo mismo con la Unión Soviética, y el Reino Unido y Estados Unidos. Y como vengo diciendo desde hace muchos años en mis libros, la familia Bush, a través de este personaje Prescott Bush, que es el abuelo del actual presidente, financió a Hitler de una manera extensísima a través de un banco llamado Union Banking Corporation, que intermediaba con el banco Fritz Thyssen, que es un magnate de un imperio corporativo creado por la Venta de Hierro, del cual se sabe que era uno de los mayores proveedores de Hitler. Pero la gente de alguna manera tiende a ignorar esto. No puede ser. Pero entonces otro personaje sale a la escena, el director del Museo del Holocausto en Florida, que salió públicamente a decir: sí, la fortuna de los Bush vino de financiar a los nazis a través de Prescott Bush. Así que financias a ambos lados, los enfrentas en una guerra y como resultado se cambia la sociedad para siempre. Y al final de la guerra dices: mirad, hemos tenido 2 guerras mundiales en muy pocos años y claro, la gente está tan cansada y en un estado de desesperación tal que deseando escuchar cualquier medida que solucione el problema van a aceptarlo. Así que, ¿cuál fue la solución? Una explosión de instituciones globales
centralizadas que hoy en día forman parte de este estado orwelliano en el cual vivimos. Esto es lo que dijo uno de los maestros nazis de la historia. Por supuesto que la gente no quiere la guerra. ¿Por qué debería un pobre idiota en una granja querer arriesgar su vida en una guerra cuando lo mejor que puede obtener de ella es volver a su granja de una sola pieza? Naturalmente la gente común no quiere la guerra, ni siquiera en Rusia, ni en Inglaterra, ni por la misma razón tampoco en Alemania. Esto es comprensible. Después de todo, son los líderes de los países quienes determinan las leyes. Y luego, es un asunto bastante sencillo el arrastrar a la gente hacia ello, ya sea en una democracia o en una dictadura fascista. Con voz o sin voz, la gente siempre puede ser empujada a seguir los deseos de sus líderes. Eso es fácil. Todo lo que tienes que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por su falta de patriotismo y por exponer al país al peligro. Funciona igual de bien en cualquier país y en cualquier generación. Abraham Lincoln dijo: la opinión pública lo es todo. Con la opinión pública a favor nada puede fallar, sin ello nada puede tener éxito. Aquel que moldea la opinión pública es más poderoso que aquel que crea las leyes. Entonces, si moldeas la opinión pública, puedes crear las leyes que te dé la gana. Es todo un juego mental. Adolf Hitler escribió en Mi lucha: toda la propaganda debe de ser tan popular y estar en un nivel intelectual tal que el más estúpido de aquellos hacia los que es dirigida la puede entender. La gente puede ser conducida a percibir el paraíso como si fuera el infierno o viceversa, a considerar el tipo de vida más decadente como si fuera el paraíso. Así que todo es un juego mental, lo mismo que es problema, reacción, solución. Y ahora hay otra versión que se llama problema inexistente, reacción, solución. Armas de destrucción masiva en Irak. Ya ni siquiera necesitas un problema real, solo la percepción de uno para justificar la acción que se toma. Y si os fijáis, ellos han estado presionando durante muchos años intentando manufacturar un problema con Irán para poder ofrecer su solución. Este de aquí es Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa en Estados Unidos cuando se lanzó la guerra contra el terrorismo que condujo a la guerra contra Irak. Pero en el 83 él fue a visitar a Saddam Hussein de parte de la administración Reagan-Bush para cerrar un acuerdo de venta de armas biológicas con Irak. Las mismas armas que más tarde fueron usadas contra los kurdos. Esto se hizo público más tarde en documentos gubernamentales que salieron en el 2002. Es un informe al respecto de un periódico. Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa y uno de los más fervientes críticos de Saddam Hussein, se entrevistó con el presidente iraquí en el 83 con la intención de allanar el camino para compañías estadounidenses para que así pudieran vender armas biológicas y químicas a Irak, incluyendo antrax y cepas de la plaga bubónica, de acuerdo con nuevos documentos gubernamentales desclasificados. Donald Rumsfeld también estaba en la junta directiva de la empresa ABB, un gigante de la ingeniería europea, cuando ellos vendieron tecnología nuclear a Corea del Norte. Y cuando Rumsfeld se convirtió en el secretario de Defensa, dijeron que había una amenaza nuclear por parte de Corea del Norte, con el objetivo de poner en el punto de mira y condenar a este país. Así es como funciona el sistema de problema-reacción-solución. Primero crea el problema y luego ofrece la solución. La otra técnica que funciona a la par de esta, yo la llamo el andar de puntillas hacia el totalitarismo. Y funciona así: sabes que desde el principio tienes que ir de la fase A a la Z, pero sabes que si vas de un punto a otro en saltos demasiado grandes, la gente va a notar un cambio brusco y van a decir ¿qué está pasando? Y la razón es porque el cambio es demasiado claro y brusco. Así que lo que haces con esta técnica es ir avanzando en pequeños pasos de puntillas, solo lo suficientemente grandes como para no ser prácticamente percibidos. Lo fundamental es que esos pasos sean percibidos por la gente como inconexos entre sí. Y así es como nos metieron en Europa, comenzando con un área de libre comercio. Es bueno para el paro, nada de lo que preocuparse, hasta lo que se ha convertido ahora un superestado centralizado y aún no han acabado de construirlo. Y todo esto mediante la técnica del andar de puntillas. Y de esta manera vemos cada día pequeños cambios en la legislación. Día tras día nos acercamos más a la sociedad orwelliana de 1984, con la excepción de que desde el 11S parece que más bien estamos en el sprint hacia el totalitarismo. Mucha gente me ha dicho a través de todos estos años todo esto de la teoría del Estado totalitario centralizado no son más que patrañas. Y entonces veo que esa misma gente va a manifestaciones pidiendo que se pare la globalización. ¿Pero qué es la globalización?
es la cara pública de la misma agenda sobre la que he estado hablando durante 20 años. La agenda de ir centralizando el poder a un nivel global en cada área de nuestras vidas. Y conozco a algunas personas a las cuales les deseo la mejor suerte del mundo y ellas llegan al nivel de aceptar que existen corporaciones transnacionales y me dicen, esa es la razón para la globalización, la avaricia de las transnacionales. Estas personas creen que las transnacionales son las que están detrás de todo, pero es que existe otro escalón más alto. Cuando te das cuenta que a través de la estructura de pirámides que contiene pirámides, las corporaciones transnacionales a fin de cuentas están controladas por la misma gente y solo son diferentes máscaras sobre las mismas caras de nuevo. Las corporaciones transnacionales no son el motor de la globalización, solo son el vehículo que les lleva hasta ese fin. Y en todas las áreas de nuestras vidas, ahora mismo, mira, yo viajo mucho, incluso lo notas en la configuración física de los países. Yo estuve en Japón hace poco, incluso ahora la misma configuración visual de los países empieza a tener el mismo aspecto por todo el mundo. Así que cuando vemos estas protestas sobre la banca mundial y sobre el Fondo Monetario Internacional y todo el desastre que ha creado la Organización Mundial del Comercio, lo que tenemos que entender es que esto es parte de una agenda coordinada para la centralización del poder a una escala mucho más grande de lo que ha sido mostrada públicamente. Y lo ves claro una vez empiezas a atar cabos. Y la cosa está en que cuando te quitas de en medio a una entidad llamada país, llámala como quieras, cuando le quitas a los países su habilidad de tomar propias decisiones y de ser autosuficientes, simplemente has creado el fin de la libertad para ese país o ese área o como quieras llamarlo. Si tomas como ejemplo a Gran Bretaña, es que ya ni siquiera podemos toser sin tener que pedirle permiso a la Unión Europea. Y por culpa de la Organización Mundial del Comercio, los países ya ni siquiera pueden defender sus propias economías de los peligros de otras economías mundiales. Y esto no es por accidente, sino que ha sido diseñado, porque cuando le quitas la habilidad a la gente de tomar sus propias decisiones en sus propios países, comunidades, como lo quieres llamarlo, les estás haciendo dependientes de un sistema global sobre el cual no tienen ningún tipo de control. Ahí está la clave. ¿Y quién controla el sistema global? A fin de cuentas, son un número increíblemente reducido de personas. Como dije, hay una agenda avanzando tras el telón, pero en primer plano vemos la versión de la película proyección. ¡Oh no, es Mercado Libre! Me encanta el Mercado Libre. Mercado Libre es la libertad de explotar a la gente más pobre del planeta para poder fabricar sus productos por unos pocos céntimos y entonces transportarlos hasta la otra parte del mundo con cuantas menos barreras de aranceles mejor, porque a fin de cuentas es Mercado Libre y entonces venderlo al precio más alto que puedas. Pero no es Mercado Libre, es la libertad para explotar. Mercado Libre es un término sacado de la neolengua orwelliana para ocultarnos lo que realmente significa. Os daré un ejemplo de cómo estas cosas se planean con años de antelación y no se trata de algo accidental. En septiembre del año 2000 existía una organización llamada el Proyecto por el Nuevo Siglo Americano que redactó un documento que hablaba del rumbo que los Estados Unidos deberían de tomar cuanto antes mejor para poder seguir siendo la primera potencia mundial. Esto es anterior a la administración de George W. Bush, es de 2 o 3 meses antes de que ellos ganaran las elecciones. El PENAC fue creado en los años 90 por gente como Dick Cheney, Donald Rumsfeld o Paul Wolfowitz, el antiguo secretario de Estado en la época del 11S y la guerra contra el terrorismo. También entre otros componentes de esta organización están aquellos que más tarde fueron llamados neoconservadores durante la administración de Bush. Pues en un documento de septiembre del 2000
Se hace una llamada a las Fuerzas Armadas norteamericanas para que se conviertan en la caballería de la nueva frontera norteamericana. Y en esta época Bush ni siquiera estaba en el poder y con toda certeza Bush no habló de esto en su campaña electoral. El documento sigue: aliados claves como el Reino Unido son los medios más eficientes para ejercitar el liderazgo global norteamericano. También dice: los Estados Unidos han buscado durante décadas tener un rol más permanente en la seguridad regional del Golfo Pérsico. Mientras el conflicto no finalizado con Irak brinda una justificación inmediata, la necesidad de una fuerza norteamericana sustancial presente en el Golfo trasciende el problema del régimen de Saddam Hussein. Hace una llamada para el mantenimiento del poderío global norteamericano y para la creación de un orden de seguridad internacional que esté alineado con los principios norteamericanos y sus intereses, en otras palabras, los criminales que gobiernan Estados Unidos. Esta gran estrategia norteamericana debe de ser avanzada tan a largo término como sea posible, y los Estados Unidos deben de luchar y ganar con decisión en múltiples y simultáneos grandes escenarios de guerra, con esta premisa como misión principal. Todas estas cosas fueron puestas en práctica cuando entró al poder la administración de Bush, porque la gente que está detrás del PNAC es la misma que la de la administración de Bush. Dice que las misiones de mantenimiento de paz demandan un liderazgo político norteamericano preferible al de las Naciones Unidas, y esto ya ha ocurrido. Subraya a Corea del Norte, Siria, Irán y Libia como regímenes peligrosos, y dice que su existencia justifica la creación de un sistema de control y comando mundial, el ejército mundial. Este hombre, David Trump, fue el hombre que escribió el discurso aquel en el que Bush hablaba de el eje del mal, el cual estaba compuesto por Corea del Norte, Irán e Irak, sacados directamente de las páginas del PNAC. Seguimos citando: apunta a un cambio de régimen en China, diciendo que ya es hora para una presencia de fuerzas norteamericanas en el sudeste de Asia. Esto podría llevar a que un poder norteamericano y aliado sea la semilla para el proceso de democratización de China. A su vez hace una llamada para la creación de fuerzas espaciales norteamericanas que dominen el espacio y también un control total del ciberespacio para evitar que sus enemigos usen Internet. Y ahora cada vez estamos viendo más y más cómo se criminaliza Internet para intentar detener la libre circulación de información. Habla del desarrollo de armas biológicas que sean capaces de atacar a genotipos específicos, y esto deberá transformar la guerra biológica desde el reino del terror hasta convertirlo en una herramienta políticamente útil. Este es el tipo de mentalidad que se esconde detrás de la gente que patrocinó la guerra contra el terrorismo. Y en un punto el documento dice esto: para que esta agenda o proceso de transformación, como lo llama, se cumpla en un tiempo razonablemente corto, debe de existir un evento catastrófico y catalizador como un nuevo Pearl Harbor. Esto fue publicado en septiembre del año 2000. Este proceso de transformación será probablemente largo, de no ser por algún evento catastrófico y catalizador como un nuevo Pearl Harbor. Al mismo mes del año siguiente de la publicación de este documento, y después de 9 meses de que la gente que lo hubiera escrito entrara al poder, es decir, la administración Bush, Estados Unidos tuvo lo que, en las propias palabras de Bush, fue nuestro Pearl Harbor, el 11S. Como resultado de esto, como habla en detalle en este libro que escribí hace algún tiempo, como resultado de esto, tuvimos el horror del 11S. Pues esa gran lista de cosas que exponía el documento del PNAC han sido justificadas y puestas en acción gracias a este evento. Este es el hombre, en aquella época embajador en las Naciones Unidas, que estuvo haciendo presión para poder invadir Afganistán y el resto del asunto. Es la gente que se esconde tras esto. John Pilger escribió esto de él: qué apropiado que John Negroponte sea el embajador de las Naciones Unidas. Esta semana él ha revelado al mundo que hay una amenaza contra Estados Unidos que quizás requiera la necesidad de atacar a más y más países. Como embajador norteamericano en Honduras a principios de los años 80, Negroponte hizo la vista gorda en la subvención norteamericana a los escuadrones de la muerte del régimen, conocidos como el Batallón 316.
que barrió el mapa cualquier oposición democrática mientras que la CIA dirigía a su contra en una guerra de terror contra el vecino Nicaragua, siendo su especialidad el asesinato de profesores y el degollamiento de mujeres. Esta es la gente que puso en marcha la guerra contra el terrorismo. Después se convirtió en el director de operaciones en Irak y director de la inteligencia norteamericana, y la razón es que existe la versión película de la realidad, Bin Laden, Al Qaeda, y después está la agenda secreta, hacer lo que haga falta con el fin de que la agenda avance. Después del 11S escuchamos a Bush decir: debemos capturar a Bin Laden, pero esa era la última cosa que deseaban en realidad. Las palabras son de un tipo llamado Michael Springman, cónsul norteamericano en Jeddah, Arabia Saudí, en la época de George Bush padre. Durante mi estancia en Arabia Saudí se me ordenó repetidamente por parte de oficiales de alto rango del Departamento de Estado el crear visados para personas que no cumplían los requisitos para ello. Esto eran esencialmente gente que no tenía ningún tipo de relación ni con Arabia Saudí ni con Estados Unidos. Me quejé amargamente durante mi estancia allí. Cuando volví a los Estados Unidos puse una queja al Departamento del Estado, a la Oficina General de Administración, a la Oficina de Seguridad Diplomática y a la Oficina del Inspector General. Todos me ignoraron. En lo que me estaba quejando fue de hecho un esfuerzo para traer a los Estados Unidos a reclutas seleccionados por Osama Bin Laden para que recibieran entrenamiento en técnicas de terrorismo por parte de la CIA. Una vez acabado el entrenamiento, ellos fueron devueltos a Afganistán para entonces luchar contra los soviéticos. Greg Palast, un periodista de verdad, en su informe en Newsnight, escribió esto: recibí una llamada telefónica de un alto cargo de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Me contó que aunque siempre ha habido ciertas reticencias en investigar a los saudíes, bajo el gobierno de George Bush la cosa se ha puesto mucho peor. Después de las elecciones se ordenó a las agencias que dieran marcha atrás en la investigación de la familia Bin Laden y de la familia real saudí, y eso enfureció a los agentes. Es el informe de un periodo anterior al 11S, a unos meses antes. Y Robin Cook, el antiguo secretario de Asuntos Exteriores, que desafortunadamente murió de un ataque al corazón cuando aún tenía muchas cosas que decir sobre este tema, dijo en un artículo en el Guardian, justo antes de morir: entre los años 80, Bin Laden fue armado por la CIA y financiado por los saudíes para que hiciera la guerra santa contra la ocupación rusa en Afganistán. Al Qaeda, que significa literalmente la base de datos, fue originalmente un fichero ordenador con miles de datos de mujahidines que fueron reclutados y entrenados con la ayuda de la CIA para intentar derrotar a los rusos. Ellos crearon el problema para poder ofrecer la solución, que es su guerra contra el terrorismo, que por su misma naturaleza es una guerra que nunca puedes decir que ha acabado. Es una guerra sin final. Y aquí tenemos a Barack Obama, y el hombre que está tras él, el cual es su consejero de política exterior, Brzezinski, es el hombre que admitió públicamente que orquestó la manipulación de la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética, lo que sirvió de pistoletazo de salida a todo este tema. Y ya sea un demócrata o un republicano, del Partido Laborista o conservador, siempre la misma fuerza es la que está dirigiendo el espectáculo. La versión oficial del 11S es una auténtica monstruosidad. Es un insulto a la inteligencia. Y es muy interesante que hoy en día esté saliendo cada vez más gente a la palestra, particularmente en los Estados Unidos, grandes académicos y gente importante de las grandes universidades. Algunas personas claves que están de una manera detallista y escrupulosa desmontando esa versión oficial del 11S, a lo cual he de decir que no es muy difícil de hacer porque la historia oficial es tan ridícula que sus partes no se tienen juntas. Esto es un turbante que se suponía que estaba en uno de los aviones que chocaron en Pensilvania, el vuelo 93. Y ya veis, ni siquiera está sucio. Pero bueno, dijeron que lo encontraron entre los restos del avión y lo exhibieron. También está el tema del pasaporte de los secuestradores, con el cual el FBI convocó una conferencia diciendo que lo habían encontrado cerca de la zona cero y que estaba en uno de los aviones que chocaron contra las torres. Una larga y sucia guerra, dijo Cheney, una guerra sin fin. Y él quiere decir una guerra sin final que justifique el estado orwelliano que se está desarrollando a partir de este momento. ¿Os dais cuenta? Es como un juego mental, y los juegos mentales son emocionales. De una gran manera, problema, reacción, solución es una manipulación de la emoción. Y la emoción más importante que logra que la gente entregue su poder a otros, más que ninguna otra, es el miedo.
La gente que tiene miedo de algo dará su poder a otros al pensar que les protegerán de aquello que les amenaza. Cuanto más se nos pueda persuadir para que sintamos miedo, más probable será que aceptemos aparentes soluciones a aquello que tememos. Para lograr esto, ellos tienen que ponernos en un estado de miedo y de supervivencia. Miedo de no sobrevivir, miedo del mañana, miedo de no llegar a fin de mes, de no pagar la hipoteca, miedo de perder tu trabajo, miedo de la economía, miedo del terrorismo, miedo del cambio climático. ¡Oh, Dios mío! Y siendo bombardeados con 1000 razones para temer, esa es la clave del control sobre todas las demás. Pero tenemos una elección, siempre hay una, entre la aceptación de ese miedo, aceptando el estado orwelliano, o bien olvidando nuestra obsesión con el miedo, levantando nuestras cabezas y haciendo algo al respecto, como por ejemplo dejar de cooperar con la creación de nuestra propia prisión. Desde el 11S, la creación del Estado orwelliano se ha puesto en órbita. Y como últimos ejemplos, si vais a cualquier ciudad de Gran Bretaña hoy en día, veréis una media de 300 cámaras. Ahora están hablando del escaneo de retina, huellas digitales, bases de datos de ADN, y esto es el andar de puntillas hacia el totalitarismo. Después del atentado de Londres, pusieron ese cartel por todo Londres: seguridad detrás de los ojos vigilantes. Pero el de la derecha es un póster correspondiente a la época de la Alemania nazi, justificando más control y suprimiendo libertades para proteger a la gente. Esta semana alguien me ha enviado esta imagen de este póster colocado en una pared de autobús en Sheffield. ADN, escupir y salir corriendo. Aún así te pillarán. Todos los autobuses, tranvías y estaciones tienen unidades de testeo de ADN. Escupe a los empleados y podrás ser monitoreado y perseguido. Incluso aunque no sepamos cuál es tu aspecto, tu ficha estará en una base de ADN para siempre. Y te ponen en una base de datos sin cargos, sin ser condenado por nada y sin ser ni siquiera arrestado. Más ejemplos. Vigila a los terroristas entre nosotros. Consigue que la gente se vigile entre sí. Prometo nunca cuestionar ni reclamar mis derechos. Deja de hacer preguntas. Silencio, cállate. Aquí hay una zona de libertad de expresión. ¿Qué te parece? ¿Es como hay libertad? Lo único es que no hay nadie cerca para escucharte. Y de esto se trata. No es algo sacado del Mago de Oz. Quizás ocasionalmente. Esto está ocurriendo delante de nuestros propios ojos día a día. Esto es lo que dijo Hitler para justificar la creación de la Gestapo. Un mal existe que amenaza a cada hombre, mujer y niño de esta gran nación. Debemos de tomar los pasos necesarios para asegurar nuestra seguridad doméstica y proteger a nuestra nación. Y esto es así, casi literalmente, lo que dijeron para justificar la creación de lo que llamaron seguridad doméstica en Estados Unidos. Y ahora estamos hablando de seguridad doméstica en Gran Bretaña, la versión tecnológica de lo que ya hemos visto antes, pero a un nivel global. Hola, ¿veis ahora el elefante en el salón? Y sigo recurriendo a lo mismo. Es un juego mental. Si controlas la mente de alguien, controlas su comportamiento, su percepción, todo. Y lo que está consiguiendo a un nivel más profundo de la mente, y esa es la idea, es lo que esta gente intenta conseguir, es convertirnos en el equivalente de ratas de laboratorio dentro de un laberinto. Han hecho estos horribles experimentos, horribles en mi opinión, donde ellos tienen a roedores corriendo de un lado a otro del laberinto, y cuando van por determinados caminos reciben una descarga eléctrica.
Y una vez más, otro shock, y cuando esto sucede, finalmente retroceden. Pero llegado a un punto, han recibido tantas descargas que ya no van más por ese camino, y entonces ya puedes desconectar el aparato de descargas porque por ese camino ya no irán más, porque han sido manipuladas para aceptar esa regla y así pasar por el aro. Y lo que nos ocurre cada vez más es que escuchamos como se nos dice que no podemos hacer esto ni lo otro, no podemos decir esto, que es políticamente incorrecto, que es neolengua censura, no puedes ir ahí, está bien si haces esto, oh, pero entonces sí, claro, bueno, no, de aquí no pases tal cual, radares de velocidad, oh, guay, no van a hacer esto, y esas son las cosas que van a ir en aumento. Es el equivalente a los shocks de las ratas de laboratorio y de alguna manera, tarde o temprano, caerás en ese estado en el que estás totalmente entregado y en un estado servil. Y esa es la idea, es un juego mental. Entro en otro tema para cambiar un poco de rumbo. Esta es una frase que se ha convertido en repetitiva, ley internacional. Yo la oigo en todas partes. Escuché a gente en la época de la invasión de Irak que decía que la invasión era un error porque iba en contra de la ley internacional. De tal manera que si las leyes internacionales dijeran que no hay ningún problema en asesinar a inocentes en masa, entonces estaría bien. No, por supuesto que no. La ley internacional no tiene nada que ver con esto. La inmoralidad. De eso es lo que estamos hablando. Nada de que está en contra de la ley internacional. Pero, ¿qué es la ley internacional? Es una ley que todo el mundo del planeta debe de obedecer. Lo que necesitas, si quieres centralizar una dictadura global, son leyes que todo el mundo en el planeta obedezca. Esa es la razón por la que la ley internacional ha estado presente de una manera tan repetitiva en nuestras vidas, porque ese es el camino que lleva hacia la tiranía. Así que cualquier cosa que pueda ser usada para justificar la ley internacional es buena desde el punto de vista de esta gente. ¿Y qué hay mejor que una guerra global contra el terrorismo? Y así tendremos a la ley internacional protegiéndonos de los terroristas. ¿Y qué hay mejor que la explicación de que el calentamiento global está causado por el carbono? Oh, necesitamos leyes internacionales para afrontar esta amenaza. Pero cualquier cosa en la que esté metido Al Gore es un fraude. Y cualquiera que le eche un vistazo a su recorrido se dará cuenta de esto. Así que vais a escuchar cada vez más sobre ley internacional. No solo sobre ley internacional, sino la necesidad de unificar legislación en torno a esto, lo otro y lo demás allá, en estos diferentes países y facetas. Oh, no, hay diferentes leyes en este país que en los demás, así que tenemos que cambiarlas. Tenemos que tener leyes unificadas para construir el Estado central globalizado. Y estas palabras siguen estando tan de actualidad como cuando fueron escritas por un activista antinazi que dijo: primero vinieron a por los judíos y yo no dije nada porque no era judío. Entonces vinieron a por los comunistas y yo tampoco dije nada porque tampoco era comunista. Más tarde vinieron a por los sindicalistas y no hablé porque tampoco era sindicalista. Finalmente vinieron a por mí y ya no había nadie que hablara por mí. Estamos viendo esto continuamente donde se ataca a ciertos grupos, entonces todo el mundo alega que como no es parte de ese grupo y que no les afecta, simplemente miran hacia otro lado y de esa manera incriminan a unos y a otros y a otros, y eso es lo que ocurre. Y de lo que he estado hablando intensamente es que en realidad todo esto no es más que un castillo de naipes. Y de eso se trata. Toda esta construcción de poder global que atesoran no es más que un castillo de naipes, porque depende de nuestra aceptación para consentir que se lleve a cabo. El número de personas que conscientemente trabajan para avanzar esta agenda, comparado con el número de la población global, es infinitamente inferior en la cima de la pirámide.
Y ellos solo pueden atesorar ese poder porque se lo cedemos constantemente, cada día. Si alguien presenta una ley y la gente se molesta, pero sigue con sus vidas sin hacer nada al respecto, entonces la gente que ha presentado esa ley le ha robado poder al resto de la población. Cuando la gente ve una ley que es injusta y de alguna manera dicen, por ahí no vamos a pasar, esto no lo vamos a aceptar, esto es fascismo. ¿Dónde está el poder de los que mandan? Si alguien de la Casa Blanca o de Downing Street dice que hemos tenido un debate y hemos decidido que se apruebe esta ley, pero la gente dice, no lo vamos a aceptar, ¿dónde está su poder entonces? No tienen poder. Su poder está en que la gente diga, desde luego que es una ley fascista, pero ¿qué le vamos a hacer? Una de las razones por las cuales la ley Potax tuvo que ser cambiada en la época de Margaret Thatcher es porque, por una vez, el efecto de la misma fue sentido por todo tipo de asalariados y de clases sociales. Tanto la clase media como los trabajadores se vieron afectados por esta. Y por consiguiente, tuvimos algo parecido a la Unión que se opuso a esta ley. ¿Y qué ocurrió? Pues que tuvieron que cambiarla. Y esto es lo que tendríamos que hacer. Dejar de estar divididos por las clases, la religión, las razas y toda esta basura. Y empezar con alguna clase de unidad entre nosotros. Porque o bien podemos aceptar al gran hermano, o bien decir que no lo queremos. Pero si no nos unimos y decimos que por ahí no vamos a pasar, entonces, mirad, yo tengo 56 años, creo que ya lo he dicho antes. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? 10 años si tengo suerte. Pero la mayoría de gente de esta sala tendréis que vivir con esto la mayor parte de vuestras vidas. Mis nietos también, mis hijos también. Y no va a ser bueno mirar atrás cuando todas estas estructuras de control estén ya en funcionamiento y tengamos que decir, ojalá hubiera hecho algo al respecto entonces. Una de las cosas que podemos hacer es dejar de unirnos a los malditos ejércitos de una vez. Albert Einstein dijo, los pioneros de un mundo sin guerra serán la juventud que se niega a hacer el servicio militar. ¿Conocéis ese dicho que dice que la gente que declara las guerras nunca van a lucharlas? Si George Bush hubiera estado en el frente de Irak cuando la primera bala fue disparada, la guerra se habría acabado antes de que la segunda fuera disparada. Oh no, pero nosotros declaramos la guerra y vosotros vais a lucharla. Pero más que otra cosa, tenemos que liberar nuestras mentes, porque es verdad que a través de nuestras mentes se controla nuestra aceptación, a través de esta mentalidad de manada que permite que esta clase de cosas ocurran.